Consejería Cristiana presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola a todos, les damos la bienvenida a Escuelita para el Corazón en nuestra quinta temporada. Mi nombre es Valentina Rueda y está acá con nosotros el Pastor Jairo. Pastor, ¿cómo estás? Hola Valentina, bien, gracias a Dios, con un poquito de calor. Estamos aquí hablando hace un momento que necesitamos un aire acondicionado en esta sala de grabación. En el nuevo estudio de video podcast. Así es, pero muy bien y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para en esta oportunidad asumir el rol del entrevistado, ¿verdad? Y así sí. Que gracias por tenerme aquí en esta oportunidad en tu programa. Sí, bueno, como tú lo dices, hoy va a estar, bueno, y de ahora en adelante en esta temporada lo vamos a tener ahí en este nuevo rol. Entonces esperamos que esto sea de mucha edificación para todos los que nos están viendo. Y bueno, importante como retomar lo que estamos haciendo en esta nueva temporada y lo que hemos hecho. Primero les presentamos la temporada, el nombre es ¿Usted qué haría? ¿Cierto? La titulamos así. Y bueno, es sobre casos de consejería bíblica, que es un tema que venimos ya tratando desde hace mucho tiempo con nuestra certificación, con las personas que nos siguen. Entonces estamos muy emocionados porque fue algo como que quedó ahí. Sí. Y lo quisimos retomar. Escucho ese nombre de ¿Usted qué haría? Y es imposible como no tener la musiquita del programa que hubo por ahí en los 90s, que resolvía precisamente casos así de situaciones que pasaban en la vida. Así que eso es lo que queremos hacer, tratar de ver esos casos de consejería que la gente seguramente está teniendo dificultad o queriendo más bien información de cómo manejarlos y que podamos dar una pequeña orientación respecto a qué poder hacer en cada uno de esos casos. Así es, creo que vimos esto como mucho cuando estábamos en las inscripciones, durante la temporada de la certificación, de que muchas personas venían y decían, bueno, yo tengo este caso. Entonces, precisamente con esa intención quisimos abrir este espacio y bueno, cabe resaltar que los quisimos hacer parte a ustedes de nuestra audiencia de este programa y para eso por nuestras redes sociales, por todos los canales que tenemos de comunicación, les quisimos como preguntar a todos, ustedes qué casos tienen, que se han encontrado en esa situación, no sé qué decir, no sé qué hacer. Entonces nos enviaron bastantes casos, creo que el primero o segundo día recibimos entre 6 a 9 casos y bueno, fue una respuesta bastante gratificante de todas las personas que nos escribieron. Entonces acá tenemos bastante material por retomar. Sí, y eso es muy importante porque creo yo que una cosa es uno estudiar consejería desde la comodidad de la casa, del aula y ver los conceptos y uno decir, ya me han dicho cómo trabajar la ira, la ansiedad, cómo se produce, de dónde proviene, cuál es la raíz en el corazón, pero otra cosa distinta es ya encontrarse con la particularidad de un aconsejado que cuenta eso con una cantidad de marañas en su mente, de historias, aún de respuestas emocionales, de llanto, de ira, de cosas que vemos en la sala de consejería que uno queda como bloqueado y dice, Dios mío, aquí ¿qué le digo? ¿Qué hago? Entonces sí es muy bueno tratar de aterrizar los conceptos a casos reales y creo que vamos a disfrutar mucho este tiempo. Así es. Bueno, entonces recordarles también antes de que empecemos que en Escuelita para el Corazón, como les dijimos, ya tenemos 5 temporadas con estas que estamos iniciando y que nos pueden encontrar estas temporadas que ya hemos hecho, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, mejor YouTube porque te ven a todos los invitados que están allí y bueno, también lo tenemos en Spotify y en todas las plataformas de audio. Entonces recordarles, para los que empiecen a escuchar esto, saben que nos pueden encontrar en diferentes canales, entonces para que estén ahí sintonizados con nosotros. Excelente. Bueno, ¿y te parece si ya le damos inicio a nuestro primer a lo que vinimos? Caso? Bueno, entonces les vamos a explicar un poquito la metodología. Yo voy a retomar el caso, lo voy a leer como una situación hipotética, por así decirlo, y Jairo, en este caso que va a tomar el papel de consejero, nos va a dar como las respuestas a unas preguntas básicas que yo le voy a formular. Entonces acá estamos simulando como una consejería y bueno, la idea es eso, que les podamos dar herramientas y que todos podamos retomar herramientas para los casos de consejería. Entonces, bueno, empecemos. Vámonos.
El primer caso que tenemos es de Iván, va a ser nuestro protagonista. Listo, entonces lo voy a leer para ustedes. Los nombres han sido cambiados, modificados para proteger la identidad de los personajes. Sí, eso es muy importante. No vimos acá las identidades verdaderas. Si te llamas Iván, no es por ti que lo decimos. ¿Y si se parece la situación? Tampoco. Listo, entonces aquí vamos con nuestro primer caso. Iván es un creyente de 20 años de edad, quien ha estado luchando con la pornografía durante los últimos 3 años. Anteriormente sabía que la pornografía existía, pero nunca la había visto porque sus padres monitoreaban cuidadosamente toda la tecnología en su hogar. El problema empezó cuando unos amigos del bachillerato le mostraron pornografía en sus teléfonos. Desde entonces, Iván empezó a aprovechar cualquier oportunidad para ver pornografía. El problema se agravó cuando se mudó a otra ciudad para asistir a la universidad, lo cual le dio acceso ilimitado a Internet por medio de su computadora. Hace algunas semanas, Iván empezó a sentir convicción de que, como creyente, debería tratar de manera directa con este pecado en su vida. Fue el momento más difícil de su vida cuando confesó el problema a su padre, quien lo ama profundamente, pero no tiene la menor idea de cómo ayudar a su hijo con semejante problema. Juntos han venido a pedir que usted les dé consejería. Tremendo caso. Bueno, arrancamos arriba. Listo. Bueno, una primer pregunta para que nos des la respuesta como inicial y básica. ¿Usted qué haría en este caso como consejero? ¿Usted qué haría? Yo creo que una cosa que en este y en cualquier otro caso, Valentina, nosotros debemos hacer como consejeros es entender que la primera sesión de consejería hay un objetivo principal. Y es dar esperanza. Cuando la gente llega a la sala de consejería, normalmente llega destrozada, con mucha culpa. Y aunque puede haber otras razones involucradas en esto, como quizás que están ahí porque han tenido malas consecuencias de ese pecado, de esa situación, y quieren evitarlas, quieren decir cómo soluciono este problema, o porque los trajeron, ¿verdad? Vine aquí porque mi esposa me trajo a rastras porque si no me deja. Cualquiera que sea la razón, detrás de llegar a la sala de consejería siempre hay un paso de valentía, de coraje, de entender que necesito ayuda y que hay una situación que yo no puedo controlar solo y que necesito precisamente como que alguien más pueda entrar en mi mundo y ayudarme de parte de Dios para eso. Así que lo primero es ayudarles a tener esperanza. Seguramente en el caso de Iván, él ha intentado muchas cosas. Él ha estado luchando y no puede, porque una de las cosas que pasa con la pornografía particularmente es que ya han intentado por sí solo dejarla. Y uno de los elementos que funcionan detrás de esto es precisamente el asunto del fracaso, y que el fracaso me hace entender que jamás podré ser libre de esto. Así que yo en primer lugar lo que recomiendo que hagamos en cualquier caso, y específicamente en el caso de Iván, es afirmar el paso que está dando de venir a la consejería, decirles que tú como consejero quieres servirles de parte de Dios, en ayudarles en ese asunto en particular, y que confiamos que el Señor es todopoderoso para poderle ayudar en esa situación, que Dios no desprecia un corazón que está contrito y humillado, que Dios es cercano al que se acerca con humildad a Él. Así que eso es lo primero que yo haría. Luego de eso ya trataría de indagar un poquito más en la situación, ¿verdad? Tú me has dado una descripción muy general del caso, y después de dar esperanza y de afirmar el hecho de que la persona esté en consejería es un gran paso. Lo otro que trataría de hacer es hacer preguntas, indagar para entender un poquito mejor la situación que está detrás de eso. ¿Sí? En consejería decimos que nunca hay un aconsejado igual a otro. Es decir, aquí tenemos la descripción de un caso y tú puedes decir, uy, esto es exactamente lo que le está pasando a fulanito. No, porque las razones que pueden llevar a una persona, por ejemplo, en el caso de la pornografía pueden ser muy distintas. Hay chicos que pueden estar allí realmente porque por el placer. Hay otros que están allí por el poder. Entonces el placer no es tanto porque quizás está casado o tiene acceso a mujeres, a su novia o a novias. Sin embargo, todavía frecuentan pornografía porque la pornografía le hace pensar que tiene un poder de tener a 20 mujeres las que él escoja a través de una página a su gusto en su cama, ¿verdad? Y en su intimidad. Para otros puede ser un asunto de la soledad lo que los está empujando. Entonces, cada consejería, aunque sea por el mismo tema, es diferente.
Y las preguntas precisamente en la consejería nos ayudan a determinar cuál es la situación particular del aconsejado, para saber si estamos aconsejando a la persona correcta y no aconsejar como a la persona que nos imaginamos o a la persona que quizás nosotros creemos que está allí. Así que haría varias preguntas. Si pensáramos en qué tipo de preguntas podríamos hacer, yo creo que unas preguntas de tipo circunstancial. Como por ejemplo, Iván, ¿con qué frecuencia ves pornografía? Pero yo quiero entender si realmente este asunto que él está caminando lo está consumiendo por completo, diariamente. No es lo mismo una persona que esté consumiendo pornografía cada día a una persona que lo está haciendo una vez al mes. El grado de exposición marca mucho también en qué punto la persona está y lo que requiere. ¿Qué tipo de pornografía está viendo? Yo quiero saber si está viendo pornografía dura, fuerte, infantil, o si se está acercando quizás a cosas como cierta clase de películas en Netflix que tienen contenido pornográfico, y él le llama a eso que creo que lo puede ser pornografía, pero que otros llamarían simplemente erotismo. Yo quiero saber qué está viendo él. Quiero saber en qué dispositivo lo está viendo. Quiero saber si el mecanismo de caída de su celular, su computador personal, en qué dispositivo lo está haciendo. También me preguntaría, por lo que él describe de que sus amigos lo indujeron a esto, le preguntaría si lo hace solo o en compañía de otras personas. Porque, de nuevo, naturalmente uno se imaginaría que una persona en pornografía la ve sola, pero no es siempre el caso. Sé que ya hay chicos que se reúnen seguramente en sus habitaciones, y más en un contexto como este, de seguramente que el chico se fue a una ciudad principal a estudiar, alquiló una habitación, lo que sea, se pueden juntar compañeros de la universidad y tener hasta una orgía ahí, todos juntos. Yo quiero ver quiénes más están involucrados en esto. Quiero saber algo que puede sonar obvio, pero no siempre lo es, si la pornografía desencadena en masturbación. Porque, de nuevo, no siempre se persigue el placer en esto. Entonces quiero saber qué es lo que está desencadenando esto. Quiero saber si esto le ha llevado a una vida sexual activa, hablando físicamente, si tiene una novia o si se está acostando con mujeres, si está pagando por servicios sexuales, ese tipo de cosas. Si hay una pareja que está involucrada o no. Así que esas preguntas serían preguntas como a nivel circunstancial, para entender un poquito mejor dónde está el aconsejado con esa lucha, en qué momento de su vida está en la lucha. Ahora, no solamente yo quiero saber cosas circunstanciales, sino que también yo quiero tener algunas cosas que me apunten al corazón. Porque, de nuevo, la victoria en la pornografía y en cualquier otro pecado, en la consejería, no tiene que ver con que el aconsejado ya no lo vea. Ese es el fruto. La victoria es que esa persona, lo que ha andado buscando detrás de eso, entienda que no lo haya ahí, sino que lo haya más perfectamente en Dios. Entonces la persona, no solamente me interesa que deje la pornografía, sino me interesa entender su corazón y que está caminando detrás de eso. Así que algunas preguntas que apuntarían al corazón, para darte una lista quizás rápida. ¿Qué es lo que te hace pensar que está mal ver pornografía? Porque, de nuevo, él puede pensar de que no, es que a mí me han dicho y yo he leído que si yo veo pornografía y me masturbo cuando yo me case, ¿verdad? Entonces yo voy a sufrir de eyaculación precoz. Entonces a mí lo que me preocupa de la pornografía es que yo no quiero sufrir de eso cuando me case. Pero puede ser que lo que le preocupa de ese tema y lo que le hace pensar que está mal no es un asunto de que se va a enfermar o va a tener alguna situación patológica, sino que lo que le preocupa es el tema de que está ofendiendo a Dios. Y entonces ya hay otra dimensión. Yo quiero entender por qué él piensa que está mal. O porque su papá le dijo que estaba mal. Y entonces él ama mucho a su papá y no lo quiere deshonrar. ¿Qué es lo que le hace pensar que está mal? Le hablaría un poquito le pediría que me cuente su testimonio. Porque aunque se narra de que es cristiano, yo quiero saber si en realidad lo es. Entonces le diría, cuéntame un poquito de tu historia con Dios. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué entiendes por el Evangelio? Para ubicar si realmente lo que él me dice de que es un creyente es una realidad o no. Y eso es muy importante. ¿Qué crees que buscas al consumir pornografía? ¿Cuál es su percepción de lo que él está buscando, que está persiguiendo allí? ¿Dónde está Dios en ese cuadro? Cuando tú te ves pornografía y te masturbas o lo que sea, ¿dónde está Dios en eso? ¿Qué crees que piensa Dios de esa situación? ¿Has intentado dejarla en el pasado? ¿Qué hiciste? Y quizás una pregunta que apunta mucho al corazón del fracaso del que ha luchado con esto, y es: ¿crees en este punto que puedes vivir sin ella?
y tratar de ver si él ya se siente que está en consejería simplemente porque siente que ya no, que es un paso más, pero que finalmente él cree que no va a poder jamás dejar esto. Esas serían algunas preguntas que yo creo que nos ayudaría a entender un poquito más la situación. Entonces, en términos del consejero, es preguntas situacionales que te ayuden a entender más la situación, antecedentes del pasado, de las prácticas y demás, y preguntas dirigidas al corazón. Son como dos tipos de preguntas siempre en consejería que uno quiere trabajar antes de dar el primer consejo. Porque de nuevo, si usted qué haría, pregunte antes de aconsejar. Creo que un error de los consejeros es precisamente eso, que vamos inmediatamente a... Como atacar el problema. Exactamente, sin entender que yo no puedo simplemente coger un libro guía, una concordancia, pornografía, 4 versículos para la pornografía y dárselo a la persona, porque puedo estar fuera de lugar. No todos los aconsejados son iguales, aunque vengan con situaciones similares. Cada persona es un mundo y yo tengo que conocer ese mundo. Así es, bueno, me gustaría hacer una anotación ahí en cuanto a las preguntas y poniéndome como en el papel de consejera cuando estamos ahí frente a frente con la persona, y creo que muchas veces se experimenta como algo, creo saber o pensar que es concurrente en las consejerías con las preguntas, y es que tenemos estas preguntas y estamos evaluando o queriendo saber sobre una situación y nos encontramos con otra. Así es. Entonces uno muchas veces es como wow, acá hay cosas como de trasfondo o hay muchas más cosas. Entonces creo que es muy clave estas preguntas porque nos ayudan a determinar eso. O sea, creo acá que, no lo decías. Valentina, eso que dices es muy importante porque creo que es el común denominador. Es decir, regularmente el problema por el cual alguien llega a la consejería no es el problema. Exacto. Es tan solo la forma en la que la persona se da cuenta que tiene un problema, pero no es el problema. Y es ahí donde el consejero tiene que recordar que su labor en la consejería no es ser un terapista cognitivo-conductual. Es decir, yo no quiero cambiar solamente la conducta de una persona. Yo quiero ayudarle de parte de Dios a que pueda ver el problema de su corazón y que cambie desde adentro. Para que al cambiar desde adentro pueda haber una transformación. Y que no solamente es cambiar la manera de pensar, que sí es muy importante, pero es entender que necesita recibir primero un nuevo corazón y necesita una nueva identidad para poder entonces caminar hacia la transformación. Entonces creo que eso es clave, de que no nos enganchemos con lo que la persona nos dice que es el problema, porque perdemos ya de entrada. Ok, quisiera hacer una pregunta que puede servirnos como de una guía para los episodios de aquí en adelante en cuanto a precisamente las preguntas. ¿En qué momento sé que son muchas preguntas o si son muy poquitas? ¿Cómo encontramos ese equilibrio de decir que no me vaya a quedar como faltando información necesaria para determinar precisamente ese panorama general, o que sean muy poquitas y me quede sin nada, o que ya sienta la persona que se está como saturando con tantas preguntas? Sí, en un tema como este, que es un tema de pecaminoso y de vergüenza, es decir, es que yo venirle a decir a una persona que no conozco, mira, es que yo veo pornografía. Para nadie es fácil. Claro. Es decir, genera ya un rechazo y un deseo de decir lo mínimo necesario que tú debes saber para ayudarme. Entonces la persona va a decir lo básico. Pastor, yo vengo aquí porque yo veo pornografía. Punto. Y queda un silencio. Y la persona no va a dar detalles. La persona al comienzo no te va a decir desde hace cuánto, qué es lo que ve, cuándo lo ve, porque tiene vergüenza y no quiere ser expuesto. Entonces, por eso es importante que lo primero que hagas en la consejería, antes que las preguntas, es esperanza, y es mostrarte que hay esperanza y que tú estás para ayudarle de parte de Dios en eso. Y en ese sentido te va a dar la sabiduría de cómo ir preguntando y ir tratando de que el aconsejado entienda que las preguntas que estás haciendo no es porque tienes un deseo morboso de saber información, sino que realmente quieres entender mejor para ayudarle mejor. Entonces, no hay una fórmula mágica de 5 es el número mágico de preguntas. No, depende del caso, depende de la información que te provee al comienzo y depende también como del tiempo que la consejería marca. Normalmente una consejería no debería durar más de 1 hora y media, cuando mucho. Entonces, si tú ves que ya el tiempo se está acabando y vas a decir, mira, vamos a parar por hoy, pero nos vamos a ver la próxima semana. Yo quiero seguir conociendo más de tu vida detrás de escena, y vamos a seguir dándole. Entonces puede ser que puedes tomar 2 sesiones solamente para conocer información. Va a depender de la complejidad del caso y de la necesidad que tengas de información. Entonces no hay como una fórmula mágica.
Listo, perfecto. Eso creo que nos ayuda mucho a todos. Bueno, vamos con la segunda pregunta en este caso. Y es, ¿qué texto de la Biblia usarías en esta primer cita y por qué? Uh-huh. Hay un texto, por lo que tú me mencionaste en la narración del caso, uh-huh. Y es que esta persona ya le ha confesado a su papá. Yo creo que podemos identificar, y los hombres que nos ven y nos escuchan pueden identificarse mucho mejor con el tema, porque la pornografía, aunque hoy en día es una lucha general que no distingue género, sí creo que mayormente es una lucha masculina. Y una de las cosas de aquellos que quizás hemos caminado en el pasado en esa lucha es la vergüenza y la exposición. El hecho de que él ya haya hablado con su papá teniendo 20 años de edad, creo que es un paso muy importante que yo quisiera decirle a él que por ahí es. Y el texto que usaría sería eso, afirmar esa realidad. Y es Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que lo haría por dos razones. Número uno, porque yo quiero que él vea que el pecado sexual no solamente tiene implicaciones sexuales, sino que tiene implicaciones para toda la vida. Uh-huh. Es transversal, la sexualidad es transversal al ser humano. Y número dos, porque quiero que él vea que el camino a la libertad tiene dos pasos. Número uno, confesión. Dice el texto que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Entonces es transversal, no me deja avanzar mi pecado. Pero el camino a la libertad tiene dos pasos. Número uno, de nuevo, el que los confiesa, y ese paso él ya lo ha dado. Entonces es decir, mira, tú has dado un paso muy importante, porque el secreto es una de las cosas que más empodera el pecado. El pecado se hace más poderoso, por llamarlo de alguna manera, más fuerte cuando va acompañado por el secreto, porque le da una falsa seguridad. El secreto le da al pecado y al pecador una falsa seguridad. No estoy dañando a nadie, no me estoy metiendo con nadie, nadie me ve, nadie está siendo dañado, yo lo puedo manejar. Y esa es una mentira, ¿verdad? Que el pecado se alimenta de ella y se fortalece. Entonces el hecho de que ya rompa el poder del secreto es un paso muy importante. El segundo paso es abandonarlo, porque no solamente se trata de confesar, y Dios dice que aquel que lo confiesa y lo abandona es aquel que halla la misericordia y el perdón. Entonces es un texto que yo usaría para afirmar que la confesión es muy importante, pero también para animarle y estimularle a que lo que yo le voy a acompañar en adelante es en un proceso donde le voy a guiar con la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la Escritura, a que él pueda abandonar ese pecado, porque no es cierto que él no pueda con eso. No es cierto que él es esclavo de eso, porque si Cristo murió por él en la cruz, ya no es más esclavo del pecado. Y quiero afirmar esa verdad y quiero guiarlo por el método de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, a la libertad y al perdón. ¿Cuál es? Confesión y abandono del pecado. Sería el texto que inicialmente yo usaría en un caso como este. Ok, me da mucha felicidad ver la esperanza que brinda la palabra y cómo un consejero bíblico hace eso, o sea, toma la palabra como su guía y entendemos que en ella encontramos las soluciones a todos los problemas y que nosotros como consejeros tenemos esa confianza y esa seguridad de que lo que está allí es verdad, y lo que tú dices, que le podemos decir, tú no eres esclavo de esto, y la esperanza que le podemos dar a través de la palabra. Así es, así es. Listo, entonces la tercera pregunta en este caso sería, ¿qué compromisos o tareas darías para su proyecto de santificación? Entonces, eso es muy importante, porque debemos recordar que la consejería no solamente se reduce al tiempo, a la hora 30 que yo estoy con mi aconsejado. Yo siempre le digo a los aconsejados que la consejería dura toda la semana, porque no podemos pretender que en este caso 3 años de práctica de un pecado podamos ir sobre ello con 1 hora de consejería a la semana. Entonces necesitamos un compromiso de parte del aconsejado, porque esto no va a pasar por efecto de solamente del trabajo del consejero. El consejero es un guía, el consejero es un instrumento en las manos de Dios, pero finalmente el aconsejado debe también poner de su parte y trabajar en eso que yo llamo proyecto de santificación. Entonces hay 2 tareas para su proyecto de santificación que yo podría darle en una primera sesión. Lo primero es ayudarle a pensar en un diario de tentación. Quiero que Iván haga un diario de tentación. Lo que le diría es, Iván, mira, te voy a dar unas preguntas
para que en el momento en que venga la tentación para ti, tú puedas escribir inmediatamente y responder esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué estabas haciendo previo a la tentación? Segunda pregunta. ¿Qué pensamientos cruzan por tu mente a la llegada de la tentación? Tercero, ¿qué hiciste? Si lo que sigue de ahí es que cayó, ¿verdad? Vio nuevamente pornografía, la cuarta pregunta sería, ¿qué te hubiera ayudado a no ceder a la tentación? Entonces le pediría que por un par de semanas haga este diario. ¿Por qué? Porque quiero que él logre identificar algunos patrones. Porque, de nuevo, la pornografía, como todos los pecados o las adicciones, tienen unos patrones de regularidad y de comportamiento. Quiero que él pueda ver si es mayormente tentado en las noches, cuando está en una situación de soledad, o al contrario, cuando está en el parque, hay chicas, o una fiesta, o lo que sea. Quiero que él pueda entender cómo es que opera en su caso la tentación, ¿verdad? Y tratar de que él pueda ver qué alternativas tiene, porque en esto regularmente es como que no tenía de otra manera, no tenía salida. Y es ayudarle a entender que sí puede tenerlo. Entonces, un diario de tentación sería una tarea. La otra tarea para esta primera cita pudiera ser memorización bíblica. Entonces, seguramente le pondría a memorizar Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, ¿verdad? Que apunta al tema de que lo que hacemos con nuestros cuerpos es adoración. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a Dios, que es su culto racional. Porque quiero que él entienda que lo que hacemos con nuestros cuerpos es un acto de adoración. La adoración involucra mi cuerpo y lo que yo haga con él es un acto de adoración. Y normalmente el creyente que practica pornografía no lo piensa así, como que eso está desconectado de su adoración. Esto es un pecado, pero no tiene que ver con adoración. No. Lo que tú estás ofreciendo en la pornografía, en el acto de ver pornografía, es un acto de adoración, donde tú eres el sacrificio. Uh-huh. El altar es la cama, ¿verdad? Y el ídolo está en una pantalla. Estás ofreciendo un acto de adoración. La Biblia define la adoración como lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y quiero que ponga eso en su mente. Y dos, porque quiero llevarlo en el versículo 2 a la renovación del entendimiento. A que pueda ver que la forma en que él va a poder ser transformado es si su mente es renovada. Y es ahí donde yo quiero llevarle también. Es ahí donde está el campo de batalla y por eso quiero que memorice ese texto de Romanos 12, 1 y 2. Ok. En cuanto a este proyecto de santificación, ¿hay algunas señales o ayudas que nos puedan a nosotros como consejeros guiar en qué momento podríamos ver un fruto o un cambio significativo que pase como a otro nivel, o qué podemos como determinar con esto? En las tareas lo que uno debe perseguir no es perfección, sino crecimiento. Uh-huh. Y eso debe ser claro. Es decir, el consejero debe bajarse de la nube del aconsejado perfecto. Y el aconsejado perfecto es el que hace todos los proyectos y que a la primera ya todo lo hace. Es decir, que yo le dejé un diario de tentación y no lo usó porque nunca volvió a ver. Uh-huh. Puede pasar porque Dios es Dios, sí, pero no es la naturalidad de como ocurren las cosas. Entonces, lo que un consejero debe estar tratando de ver es que haya crecimiento. ¿Cómo se mide el crecimiento? En un caso como estos, ¿verdad? Yo diría que intensidad y frecuencia. Entonces, intensidad, frecuencia en la caída o no. Si estaba haciéndolo cada día, yo esperaría que por lo menos ya al entrar un elemento de lucha, ya no lo haga cada día, sino que quizá lo practique una vez por semana, ¿verdad? O 2 veces por semana, que yo pueda ver un crecimiento. Entonces, que la frecuencia disminuya. Y que por otro lado, la intensidad, y me refiero a intensidad como el mecanismo por el cual él está yendo a Dios, buscando su placer en Dios, esté creciendo, que su intensidad en cuanto a la búsqueda del Señor, en cuanto a buscar elementos que yo le estoy dejando como tarea, él lo haga. Entonces, de nuevo, y las tareas, es claro, deben combinar elementos de Biblia, de memorización, pero también tienen que ser elementos prácticos. Entonces, por ejemplo, una tarea más adelante es ayudarle a detectar cuáles son esos dispositivos o cosas, o prácticas sencillas, prácticas que le pueden ayudar a no caer en la tentación. Entonces, si es mi dispositivo móvil, entonces, bueno, y en caso que yo he hecho en algunos casos es consígase una flecha, como decimos en Colombia. Consígase un celular que no tenga redes sociales, que te sirva para llamar, para lo necesario.
En otros casos hay filtros que yo puedo decir, mira, conozco filtros que te pueden ayudar a eso, porque tú no tienes hoy día la capacidad para decir no. No tienes la capacidad para gestionar tu tentación. La tentación te gestiona, entonces pongamos algo externo que te ayude a gestionarla. Y es que cuando quieras entrar a verla, el dispositivo te diga no. Entonces, de nuevo, hay tareas que son trabajando con la escritura y el poder de la palabra de Dios, y hay otras que desde la escritura tienen que ver más con la práctica. E ir trabajando, ir detectando el crecimiento, no la perfección, sino el crecimiento del aconsejado. Ok, perfecto. Gracias por esas respuestas. Creo que nos ayudan mucho en ese caso ya de estar ahí en la sala de consejería y nos ayudan a recordar cosas que son muy importantes que a veces podemos pasar por hecho. Y me llama mucho la atención en esto que nos dices. O sea, lo que puedo pensar es en la palabra proceso. Hay un proceso allí en la consejería y que ese proceso se traduce en amor. En nosotros mostrar el amor de Dios y de recordarle a esas personas que Dios les ama y que les quiere restaurar y bueno, poder salir victoriosos de esa situación, problema que se nos presenta. Listo. Ahora sí, nuestra última pregunta en este caso. ¿Qué textos o temas podrían abordarse en las citas posteriores? De nuevo, en este tema estamos hablando aquí de generalidades, porque cada caso va a demandar un tratamiento distinto. A mí la forma en que me gusta ver, y yo le he orado al Señor en esta temporada, que una de las cosas que queremos aquí no es que esto sea como un mapa, donde exactamente esté una ruta que seguir, como cuando vamos a Waze y ya te muestra la calle, dónde doblar a la izquierda, dónde doblar a la derecha. No quiero que esto sea un mapa, quiero que más bien esto sea una brújula. La brújula te dice hacia dónde está el norte, pero no te dice exactamente los pasos que debes dar, en dónde debes ir, qué calle llegar, te dice dónde está el norte. Y así quiero que sea esto. Es decir, lo que estamos diciendo aquí no es como un tema de que esperamos que funcione para todos los casos, sino es más bien una guía, una brújula que te puede ayudar. Entonces, teniendo en cuenta eso, un seguimiento probable sería el siguiente, en unas 2 o 3 sesiones más. Trabajaría inmediatamente después Génesis 3, por ejemplo, con él, para mostrar el engaño del pecado, porque creo que en la pornografía hay un elemento grandísimo de engaño, porque la pornografía te promete algo que no te puede dar. Y es que te promete intimidad y placer sin límite, lo cual no es cierto. Te promete una sensación de poder que no la tienes, porque tú crees que tú eres el amo en eso, que puedes tener a esa, y la verdad es que no la puedes tener, y ya ni siquiera sabes quién sos vos. Entonces, en esa realidad está el engaño del pecado, nos ofrece algo que no nos puede dar, y así funcionó en el jardín del Edén en Génesis 3, y así sigue funcionando en cada uno de los pecados. Probablemente usaría también Efesios 1 y 2 para trabajar un poquito el poder, número 1, perdonador de la gracia, de ver cómo la gracia, porque en estos pecados sexuales y pecados que han sido ocultos, hay un tema como que se hace que me aleja de la luz, me da vergüenza, entonces yo ni voy a la iglesia. Entonces, normalmente las personas sienten tanta vergüenza que no dejan de congregarse, sobre todo los creyentes, dejan de buscar un grupo pequeño, dejan de rendir cuentas, dejan de exponerse a aquello que les puede ayudar. Y yo quiero mostrarles que hay una gracia, que es una gracia perdonadora, que todavía hay gracia suficiente para él, si viene a Cristo, a la fuente. Pero no solamente eso, sino que también esa gracia que perdona es una gracia también que transforma. La gracia no solamente es poderosa para perdonarme, sino que también es poderosa para transformarme. Y yo quiero apuntar a esa realidad de que la gracia de Dios está disponible para su transformación. Ahora es posible ser transformado. Antes no. Sin Cristo es imposible el cambio. Con Cristo es posible. Hemos sido liberados del poder del pecado y podemos vencer. Tercero, podría ayudarle a través de lo que te dije ahorita de Mateo 5:30. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Trabajaría ese texto para ayudarle a detectar asuntos prácticos que le van a ayudar, y en ese caso que trajo al papá, involucraría al papá en ese proceso. Papá, ¿cómo podemos ayudarle, verdad? En temas de llamadas en la noche, si su temporada de caída más frecuente es en la noche, vamos a llamarlo en la noche, nos vamos a conectar, vamos al devocional juntos, vamos a orar por ti. Vamos a visitar un grupo pequeño en la noche. No vas a vivir solo en una habitación, vas a conseguir un compañero de cuarto que produzca quizás un poquito otro límite. Vamos a tratar de tener un filtro. Entonces trabajar Mateo 5:30 como para cortar los suministros.
Trabajaría también los elementos de mostrar la importancia de la comunidad. Entonces quizás trabajaría Hebreos 3 para hablarle de la bendición que es de caminar con otros, para que vivan genuina intimidad con personas de carne y hueso, donde él pueda tener un grupo de pastoreo de hombres donde pueda rendir cuentas, y la importancia de eso en su lucha. No puede caminar solo, necesita a otros. Son algunas cosas que seguramente hay temas que trabajaría con este aconsejado. Ok, bueno, son ayudas muy importantes que nos pueden servir, y es muy lindo aquí ver el proceso de la iglesia y la importancia de la comunidad y de ir a la luz, como dices, de ser parte de esos espacios donde está la luz de Cristo, donde está el Evangelio y donde nos puede ayudar a alejarnos del pecado, y qué lindos que como consejeros recurramos a eso. Y recordemos a esas personas que están rotas, como todos lo estamos o lo hemos estado en cierto momento, que les digamos que hay esperanza, y traerlos a ese camino de la luz que es la iglesia, que es el Evangelio y la comunión con el Señor. Entonces, bueno, llegamos aquí al final con nuestras preguntas. No sé si tienes algo más para agregar, que por ahí vi que hay unos pequeños recursos y recomendaciones. Sí, creo que en estas cosas siempre es bueno llevarnos no solamente esto, sino también cosas que con mayor tiempo pudiéramos explorar. Quiero hablarles de 3 recursos. Los 2 primeros son libros. El primero de ellos que quiero mencionar es este, que se llama Pornografía, luchando por la pureza, de la editorial Evi. Es de uno de los autores que ha desarrollado ese tema de consejería, Deepak Rayu, y es un devocional que pudiera acompañar al consejero en permitir que el aconsejado haga su devocional a través de esta guía que dura 31 días. Entonces este libro es muy, muy, muy interesante. El otro libro es Por fin libre, que ustedes lo ven también ahí en su pantalla, de editorial Poema, que es, para muchos lo han descrito como la joya de la corona en este tema de lucha con el pecado sexual, con la pornografía, porque va a lo profundo del corazón, a lo profundo de la escritura, y nos ayuda a conectar en esa verdadera libertad que Dios nos ha dado a aquellos que estamos en Cristo. Y el otro recurso es una página que es Libres en Cristo. Libres en Cristo es un ministerio hermano, amigo, el cual en varias oportunidades he recomendado, no solamente a mis aconsejados, sino a otros, que dan cursos para personas que están luchando con pecado sexual. Está Camino a la Libertad, que es para hombres. Bueno, ustedes pueden visitar ahí libresencristo.org, y hay cursos para mujeres, para hombres, en diferentes quebrantos o pecados más bien sexuales. Así que es un muy buen recurso que quisiera recomendar para todos los que nos escuchan y nos ven. libresencristo.org. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos estos recursos que seguramente serán de gran ayuda, y aprovechar los recursos que son bíblicos y de las personas que Dios les ha dado como esa capacidad de crearlos, y podernos servir de ellos para ahondar en estos temas. Y bueno, no está de más que también les sirve a los consejeros precisamente poder utilizar estos recursos y que les sean de gran ayuda. Bueno, entonces ya llegamos a nuestro final del primer episodio de la 5ª temporada. Ya hemos recorrido bastante camino, y bueno, con la ayuda del Señor lo seguiremos haciendo. Y para finalizar, recordarles todas nuestras redes donde constantemente estamos produciendo recursos. Bueno, y eso es nuestro deseo, nuestro anhelo, que cada día podamos seguir caminando en producir recursos que le ayuden a toda la iglesia y que nos ayuden a crecer precisamente en estos temas, y también como hacernos tener ese sentimiento de no estamos solos. Así es. Que creo que muchos nos hemos sentido así, de que no estás solo cuando no sabes qué decir, o te asustas o te sientes frustrado como consejero. Entonces es rico tener estos espacios y recordarnos los unos a los otros. Entonces, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden ver este podcast en YouTube, o lo pueden escuchar en todas nuestras plataformas de audio. Y les voy a recordar por acá cómo nos encuentran en las redes sociales. Algo muy importante, aprovechar el espacio, recordarles que tenemos un nuevo canal que es Telegram, y que allí estamos enviando constantemente las imágenes, los links, los recursos. Entonces es algo que estamos aprovechando de muy buena manera para que ustedes se puedan conectar más con nosotros y también puedan difundir este contenido que sabemos que para otras personas puede ser de gran ayuda.
Entonces nos encuentran en Instagram como Encarga Ministerio, en Facebook como Ministerio Encarga, en Telegram como Encarga Ministerio, en YouTube Ministerio Encarga, y una noticia también muy importante ya que acabé en nuestra página web www.encarga.org. Ya habíamos anunciado que estábamos en un trabajo ahí de estructuración, de diseño, pero nuevamente estamos ahí como en este momento la tenemos un poco cerrada, precisamente porque estamos agregando más recursos, organizando, y queremos que esto sea algo profesional y maravilloso para todos, y que ahí podamos seguir viendo también los recursos que le pueden complementar con esto, que allí tenemos un blog donde tratamos muchos temas de consejería. Precisamente tenemos una situación allí que me acuerdo de un artículo que un autor nos dice, no sé qué hacer en consejería, y bueno, es muy ligado como a esto. Entonces ahí tenemos todos estos recursos, y bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por sacar este tiempo, y esperamos verlos en nuestro próximo episodio, en el segundo episodio. Y bueno, gracias a ti por estar con nosotros en esta ocasión. Un gusto. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Así es, bendiciones. Chau, chau. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.